Señor, siempre esperando que nuestro amado Dios esté colmando de bendiciones su hogar y siempre los esté cuidando y protegiendo. Para empezar, primeramente, les invito a que inclinen su cabeza y que podamos orar, ¿sí? Así que inclinen su cabeza y cierren sus ojitos. Dios Padre, Dios amado, mi Rey, te damos gracias, Papito Dios, por permitirnos, Señor, un día más poder llegar, Señor, a mis hermanos, Señor. Tú tienes un propósito, Dios mío, en cada una de las cosas que haces. Tal vez por ignorancia nuestra o descuido nuestro, Señor, es que no ponemos atención a cada una de tus palabras que has dejado escritas. Oh Padre, tú nos estás preparando, Señor, nos estás trabajando en este tiempo. Estás alistando nuestra vida, nuestro corazón, para poder estar delante de tu presencia. Te damos gracias, Dios mío, por cómo vas obrando, Señor. Sabemos que todas las cosas están dentro de tu propósito. Sabemos que nada se escapa del propósito que tienes. Te pedimos, Señor, siempre que cuides y protejas, Señor, a toda esta nación, a todo nuestro país, Dios mío. Somos un país tal vez un poco deficiente en salud, Señor. Y es por tu misericordia, Señor, solamente tú eres quien está protegiendo y está cuidando a esta nación, Señor. Pero haznos entender, Dios mío, toca nuestro corazón, toca nuestra vida, Señor, y cámbianos, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a entrar directamente al tema. Vamos a hacerlo en dos partes, vale decir, este lunes y el siguiente lunes vamos a concluirlo. El título es Vestidos para el Señor. Vamos a buscar el libro de Mateo 22. Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14. Y nos dicen, voy a repetir, Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14. Y nos dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. La palabra del Señor es bastante amplia, bastante bonita. Y esta parábola de la fiesta de bodas tiene mucha relación con la parábola de los labradores malvados que está antes de esta parábola. Y es algo bien bonito porque en este momento, en este tiempo, se está desarrollando Jesús está reprendiéndoles a los fariseos, a los escribas que estaban ahí escuchándolo.
Les estaba diciendo cómo era el obrar del pueblo de Israel en esa época. Les estaba diciendo cómo es que estaban rechazando esa salvación. Vamos a ir desglosando todos los 14 versículos y vamos a ir hablando. Vamos a hablar primero de los 4 primeros versículos. Dice, respondiendo, Jesús les vio hablar en palabras diciendo. Las parábolas ya sabemos que eran utilizadas por nuestro Señor para poder explicar en un contexto. Por eso se dice mucho que el Señor Jesús ha sido uno de los primeros grandes maestros. ¿Por qué? Porque Él ha utilizado cosas del contexto y les ha explicado cosas que ellos podían entender. Ellos sabían que era una fiesta de bodas. Entonces utilizaba esas cosas, esos medios que estaban a su alrededor para poder enseñarles. Y en todas las parábolas se puede ver eso. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Nos vamos a remontar a aquella época. Según los historiadores, dentro de las tradiciones judías, en esa época tomaba demasiado tiempo preparar una boda. Es por eso que se hacía la invitación y después se tomaba un lapso de tiempo para poder preparar el banquete, para poder alistar todos los detalles de la boda. Y una vez cuando ya estaba listo todos los preparativos, entonces se volvía a ir a invitar y se volvía a llamar. Y una vez el que era convidado, al que lo estaban invitando, tenía que ponerse ese traje, esa ropa, esa vestidura para ir a una boda. Porque no podemos ir a una boda, ¿no? Todo zaparrancioso, todo mamarracho. No podemos ir así. Entonces, es lo mismo. Amén. Y en esa época, eso es lo que se hacía. O sea, en la tradición judía, o sea, se realizaban unas 2 invitaciones. No como el de nosotros, o sea, en nuestra época, le entregamos una invitación, tiene que venir de aquí a una semana, es generalmente con una semana de anticipación, nomás es que invitamos. Pero no, en cambio, en allá no. Dice que la preparación del banquete, porque dice que tiene que ser según la tradición judía, tiene que ser un banquete increíble, donde gran parte del pueblo está invitada. ¿No ve? Entonces era así en esa época. Y algo muy rescatable que vemos es la insistencia con que el rey, aquí vamos a ir viendo los personajes, que hay un rey, que es el Dios Todopoderoso, un hijo, que es el amado Señor Jesucristo, los siervos, que son los profetas, apóstoles, misioneros, evangelistas, pastores, y después los convidados, que es el pueblo de Israel. Después ahí en los versículos más o menos, en el versículo 9 y 10, habla de ya cuando les dice llamar a todos, ya está hablando y siendo partícipe al resto del mundo. Y después habla de un despistado, o sea, uno que no había ido con la ropa de la boda, que ese vamos a ver al final qué es, ya, porque ese es el tema central de nuestro estudio. Ya, durante cerca de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo ha ido predicando y haciéndonos esa invitación a la salvación. Y o sea, uno cuando lee esto y dice, oh, qué pueblo de Israel tan testarudo, qué pueblo de Israel tan soberbio, que no ha querido recibir al Mesías. Porque si revisamos, o sea, nos remontamos a la historia, a aquella época, podemos ver que Dios, a partir de 700 años antes del nacimiento de Jesús, ya se había profetizado el nacimiento de un Mesías que iba a devolver a Israel su gloria. Entonces, los israelitas estaban esperando un Mesías que iba a venir con sus ejércitos a destruir a todos los gentiles y devolver la gloria y restaurar a la gloria a Israel. Eso es lo que ellos estaban pensando, pero en ningún momento pensaban que iba a venir un Salvador, pero a salvar lo que de verdad le importaba. No el mundo en el que vivimos, sino
salvar. ¿Para qué? Para una fiesta de bodas en los cielos, en el reino celestial. Eso es lo que ellos no tenían en cuenta y no consideraban. Y es por eso que muchas veces al pueblo de Israel lo han invitado, lo han vuelto a invitar y le han vuelto a anunciar el mensaje. Y es más, ellos han sido tan necios que al mismo Hijo de Dios, y eso explica en la parábola de los labradores malvados, que dice, es el versículo 20, el capítulo 21 y el versículo, ahí está, versículo 38. Mas los labradores dijeron, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. El pueblo de Israel llegó a ese extremo, mataron al Hijo de Dios, al Mesías que tanto estaban esperando, lo mataron. Es increíble, o sea, cómo el obrar de este pueblo de Israel. Y lo más increíble es que el Señor iba mandando profetas a los servidores, a los siervos. Ellos eran los profetas que mandaba el Señor. Venga, pueblo de Israel, arrepiéntete, cambia de tu mal camino, deja la idolatría. Esa era la invitación insistente a que el pueblo de Israel se arrepienta, lo cual el pueblo de Israel hacía oídos sordos. Es más, durante los 400 años de silencio que hubo, el pueblo de Israel adoptó ya una forma de adorar como él quería. Su corazón ya estaba corrompido y llegaron a adorar según como a ellos les parecía y no como era el agrado a Dios. Ahora, ustedes dirán, qué pueblo de Israel tan nefasto. No, eso está pasando lo mismo en este tiempo. Durante varias oportunidades y varias veces nos van invitando, nos van llamando, nos van diciendo, Cristo viene, arrepiéntanse, pastores, evangelistas, misioneros. En todo lado se va escuchando el mensaje. ¿Y qué? Nosotros hacemos oídos sordos. Es más, nosotros negamos todo eso. Negamos y decimos, no, que no, todavía no es mi tiempo, que aún quiero un poquito más pecar. O sea, o sea, cosas vanas. Y algo interesante, o sea, que me anoté. En el Antiguo Testamento, la palabra shub, el verbo shub, es del hebreo que significa volverse atrás. Traducción para nosotros, arrepentirse. Se repite 1052 veces. Y en nuestro tiempo, ¿cuántas veces se está pidiendo? ¿Cuántas veces el Señor está tocando a nuestra puerta y nosotros no queremos abrir? ¿Cuántas veces el Señor está pidiendo? Un ejemplo, yo tengo cerca de 33 años. En mis 33 años, cerca siendo niño, ya siendo joven y ahora en mi edad adulta, ¿cuántas veces el Señor me ha llamado con su mensaje? ¿Cuántas veces el Señor ha pedido de que me acerque a su camino? De que lo conozca a Él, de que viva una vida distinta, de que viva una vida de verdad. ¿Cuántas veces se ha acercado? Y yo sé que no soy el único. A muchos de nosotros nos ha llamado el Señor. En distintas etapas de nuestra vida nos ha ido buscando, nos ha ido llamando. Pero nosotros hemos tenido más puestos los ojos en lo que el mundo nos podía ofrecer y no en un Dios vivo y poderoso. Amén. Gloria a Dios. Es increíble, o sea, cómo nosotros somos. Porque este mensaje de que Cristo viene, si bien yo me recuerdo desde muy niño, todos decían, Cristo viene, y es más, inclusive generaciones antes que mí. Me acuerdo cerca desde el año, el Evangelio empezó a tener su avivamiento en Bolivia cerca del año 70. Y yo, o sea, mi papá mismo me contaba, me decía, pucha, pero hijo, ellos van diciendo los evangélicos que Cristo viene, y ya son tantos años y nunca ha pasado nada, me dice. Ahora quiero verles. Miren, una simple enfermedad ha puesto de cabeza al mundo. Y ahora dígame si esto no es una pequeña muestra del juicio de Dios. Es increíble cómo Dios está obrando y está trabajando ahora. Dios nos está agarrando y está
estás sirviéndonos como iglesia, como pueblo, buscando lo que dice Mateo 24:32, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar, seguir, continuar en la lucha. Y hay a muchos que les hemos escuchado decir, no, Cristo viene, Cristo viene. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto que Cristo viene y nunca llega? Pero ¿qué nos dice la Biblia? O sea, ¿qué nos dice? O sea, vamos con la Biblia. ¿Qué nos dice? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. Porque es lo que muchos dicen. Tantos años que dicen Cristo viene y nunca viene. Es más, aquellos cristianos antiguos se salieron de las iglesias, se cansaron de esperar. No quisieron guardar el tiempo a su Señor. Seguimos. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oh, hermano, ahí está la palabra de Dios. No es que el Señor está diciendo ya de una vez. El Señor nos ama, te ama a ti, me ama a mí, nos ama a todo el mundo. Pero quiere que nos arrepintamos, quiere que de verdad le busquemos con ese corazón arrepentido al Señor. Eso es lo que Él está buscando, ese es el propósito que ahora tiene. No le interesa a Él que seas católico, no le interesa. Lo que le interesa es que tú te arrepientes y que confieses con tu boca que Cristo es el único Señor y Salvador de este mundo. Eso es lo que Él quiere, que tengamos a Cristo en nuestro corazón, que cuando Él esté a la puerta tocando, tú abras tu vida, abras tu corazón para que Él entre en ti y Él y el Padre morarán junto a ti, dice en Apocalipsis 3:20. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Ese es el objetivo. No es que estás retardando esa promesa. Vamos al siguiente versículo, el tiempo nos está pisando. En este versículo llegamos a ver, vamos a leer el versículo 5. Dice, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. O sea, dicen, el futuro para Dios es historia. O sea, ¿por qué para Dios es historia? Porque aquello que ya ha pasado va a volver a pasar. Las conductas de los humanos siempre son predecibles para nuestro Dios, que nos conoce de una manera increíble. ¿Y qué es lo que nos dice? O sea, en este versículo podemos llegar a ver cómo es la sinvergüenzura del ser humano, del hombre, porque es una sinvergüenzura lo que nosotros hacemos. En Israel han llegado a preferir y han podido, y ellos han buscado, o sea, la forma de adorar a su manera, sin querer aceptar lo que los profetas le decían, inclusive los apóstoles mismos, inclusive nuestro mismo amado Señor Jesús, que tanto les decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse, y no querían arrepentirse, no querían cambiar el modo de vivir. Es más, lo agarraron y lo crucificaron. ¿Por qué? Porque estaban ciegos. Su corazón estaba entenebrecido. Es por eso que ellos no querían cambiar. Y no pasa lo mismo hoy en día con nosotros. Tenemos el corazón totalmente cegado. A Dios lo hemos llegado a cambiar, a colocarlo como la llanta de auxilio, no colocarlo como aquello que es, como Él pide. En los mandamientos, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Más entendible, coloca a Dios en primer lugar. Pero no hacemos. En primer lugar está mi trabajo, en primer lugar está mi esposa, en primer lugar están mis hijos, en primer lugar están una serie de cosas. Pero no está Dios en ese primer lugar. Y después el mundo se queja y dice, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué hay esta desgracia? ¿Por qué hay esta tragedia? Porque hemos sacado a Dios de nuestra vida. ¿Por qué existen los divorcios? Los divorcios existen porque Dios les estorbaba. Hay que ser sinceros. Aquí en la palabra de Dios dice y que se casa uno hasta la muerte. Pero, no pues, mi esposa ya me aburre. Entonces, ¿qué hago? Agarro, saco a Dios de mi vida y me divorcio. Eso es lo que hacemos. Uno se pregunta, ¿por qué las cosas están como están?
No nos damos cuenta que hemos sacado a Dios de cada lugar, de cada etapa y en cada momento de nuestra vida. Eso es lo que no nos podemos poner a pensar, es lo que no podemos llegar a ver, de que hemos desechado a Dios de nuestra vida. Cualquier otra bucera, disculpen la expresión, pero cualquier otra bucera ocupa el primer lugar en nuestra vida y no es Dios. Porque si fuera así, esta enfermedad ya hubiera parado. Muchos ahorita están orando, oh Señor, que vaya, que pierda. Es más, inclusive en otros países habían habilitado los cultos para que vayan a orar los cristianos, dicen. Y después dicen, no, Dios nos ha fallado, Dios se ha olvidado de nosotros. No, Dios ve el corazón, Dios ve la intención con cual estás pidiendo. Oh, ¿piensas que Dios te va a escuchar si, digamos, estás orando? Oh, Señor, quiero que hagas desaparecer esta enfermedad, pero Señor, no me estoy arrepintiendo de lo que soy, no me estoy arrepintiendo de que tengo mi amante, no me estoy arrepintiendo de que soy un mentiroso, no me estoy arrepintiendo de que soy un borracho, un mujeriego. ¿Piensas que el Señor te va a escuchar eso? El Señor ve tu corazón. Los hombres vemos lo de afuera, nosotros los hombres vemos lo que estás haciendo, pero Dios ve exclusivamente tu corazón. ¿Con qué intención te estás acercando a Él? Eso es lo que ve Dios. Y es por eso que estamos viviendo aún dentro de esta enfermedad. Vamos a seguir continuando. Quiero llegar a un versículo más. El versículo 6 nos dice, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. En este versículo podemos ver, este se aplica a todos los tiempos. En el tiempo de Israel, el pueblo de Israel agarró y mataron a los profetas, mataron a nuestro Señor Jesucristo, mataron a los apóstoles, mataron a la iglesia primitiva. Es increíble lo que hizo. Y nosotros, no, pucha, qué increíble, ¿cómo va a ser así el pueblo de Israel? No. Y nosotros en nuestro tiempo hemos matado misioneros, hemos matado evangelistas, hemos matado pastores. La persecución hacia los seguidores de Cristo ha llegado a tal magnitud de que, ejemplo, en países como China uno no puede tener un libre culto. Esta enfermedad del coronavirus ha sido una cortina de humo perfecta para hacer desaparecer iglesias, para hacer desaparecer ministerios completos. Ha sido una cortina de humo perfecta. Y si revisamos durante toda la historia, vamos a irnos a la época moderna nomás. La persecución ha sido increíble. Ha sido tremenda en países como China, Japón, Corea, países comunistas, socialistas, donde era prohibido hablar de Dios, prohibido conocer otra religión. En otro caso, los musulmanes. Se puede ver en el internet, casos donde los padres prefieren matarlos a sus hijos porque no crean en Cristo Jesús, en nuestro Rey y Salvador. Prefieren matarlo porque quieren que siga su misma ideología, quieren que sigan viviendo engañados como ellos. En África, una persecución terrible que existe en esta época actual, ahora. Y uno dirá, no, pero son los otros países, son bien radicales son los países. No. Nosotros también se ha empezado y se ha desatado una persecución increíble contra todas las iglesias, contra todo aquel que diga que es seguidor de Cristo y piense distinto al ritmo que el mundo va. ¿En qué sentido? Lo han sacado a Dios de la escuela. Uno no puede expresar la palabra de Dios dentro de una escuela. ¿Por qué? Porque nos dicen, no, tienes que respetar mi forma de creencia laica. Increíble. ¿Cómo han sacado a Dios de las escuelas? Eso más que religión o formación moral, parece un juego. La forma en que enseñan. Porque han sacado la esencia de verdad de Dios.
Eso es lo que está pasando. Pero en cambio, si entra un homosexual, todo el mundo tiene que respetar y escucharlo. Porque si no lo hacen son homofóbicos, son xenofóbicos. ¿Por qué? No se dan cuenta que nos están prohibiendo. Nos están llegando a coartar, inclusive a matar civilmente. En esos países que les dije, no puede uno predicar, no puede uno ir a evangelizar. Hay una persecución tremenda hacia el pueblo de Dios, hacia la iglesia de Cristo. Esa persecución se está desatando en todo el mundo. Y ahora, o sea, la última tendencia, o sea, donde los gobiernos están dando más prioridad hacia lo que es las leyes para aprobar la ley de los homosexuales y el aborto, que dar cabida a las iglesias a que puedan orar, interceder a Dios. Es increíble lo que está pasando en nuestro tiempo. O sea, por eso, mis amados hermanos, o sea, estamos en un tiempo álgido, estamos en un tiempo de persecución, en un tiempo donde no podemos jugar a ser cristianos, en un tiempo donde tenemos que agarrar y sacarnos la venda de una vez de los ojos. Quitémonos esa venda que no nos está dejando ver. Quitémonos esa venda que aún nos tapa. Yo no dirá, no, pero no, mis ojos están destapados. No estoy hablando la venda de los ojos del corazón. ¿Por qué? Porque no quieres ver a Cristo. No quieres ver esa invitación que aún te está haciendo. Apocalipsis 3:20. ¿Qué nos dice? Apocalipsis 3:20. ¿Qué nos dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está haciendo eso. Está pidiendo eso de nosotros, de que abramos nuestra vida, abramos nuestro corazón, de que permitamos, de que Él restaure todas las cosas que hemos perdido por seguir teniendo los ojos en el mundo y no la mirada en Cristo. Él está pidiendo en este momento que hagamos eso. Tú, mi amado hermano, busca al Señor, anhela tener esa comunión con el Señor, porque el tiempo está ya cerca. El tiempo de su venida está cerca. Y hoy más que nunca, el Señor te está haciendo nuevamente la invitación. Tú busca al Señor, vive con el Señor. Así que, mis amados hermanos, vamos a continuar la siguiente semana. Sé que el tiempo ha sido corto. Los amo con todo el amor del Señor. Que Dios los proteja y Dios los cuide. Y hasta otra oportunidad, siempre y cuando nuestro amado Dios lo permita. Amén.